Muy bien, vamos a comenzar. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas, y bienvenido Gaby Heras a nuestro espacio, a este Reimaginar lo Humano número 16, uno que tenía muchas ganas de hacer, porque a quien voy a entrevistar hoy es súper especial, es alguien bien querido para mí y alguien que admiro mucho, lo que ha decidido hacer con su vida. Eh, Voy a presentarlo brevemente. Vamos a hablar con Gabriel Heras acerca de humanización en medicina, humanizar los hospitales. Y les cuento muy brevemente de Gaby. Él es médico de la Universidad de Alcalá y especialista en medicina intensiva. Ha trabajado como médico cooperante en Ghana y en Bolivia, donde se enamoró de su profesión y supo que sería médico el resto de su vida. Lleva ejerciendo como médico intensivista desde el 2002, van a ser 20 años ya, trabajando en varios hospitales de España, tanto públicos como privados, siendo actualmente jefe del servicio de la Unidad de Gestión Clínica de Medicina Intensiva del área sur de Granada. Es director del Máster de Humanización de la Universidad de Barcelona y director del Proyecto Internacional de Investigación para la Humanización de la Asistencia Sanitaria, proyecto UCI, del cual vamos a hablar in extenso en esta entrevista. Además, Gabriel es autor de 2 libros, En primera línea, un testimonio desde la UCI en la crisis del coronavirus. Gaby trabajaba en el hospital que recibió el primer paciente COVID positivo de España. Al muy inicio de la ola también vamos a hablar de eso. Y otro libro muy recomendable que es Humanizando los cuidados intensivos, que es ahí una pequeña Biblia de la humanización de UCI a nivel internacional. Y bueno, Gaby es un buen amigo y también es instructor del programa CCT. Se formó en nuestra primera edición de instructores del programa CCT hace ya un par de años. Muy bienvenido, Gaby. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Gonzalo, y es un auténtico placer, y aunque sea virtualmente, y que las pantallas no son muy humanas, pero nos permite juntarnos a mucha gente de muchas partes del mundo y bueno, pues tomemos ventaja de eso, ¿no? Así es, así es. Bueno, querido, usualmente partimos las conversaciones con un par de minutos del ejercicio de centramiento y respiración. ¿Lo quieres guiar tú? ¿Quieres que lo guíe No, yo? no, por Dios, estoy en tu casa. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a conectar un poquito con el cuerpo y con nuestro sistema de calma y afiliación para así poder escuchar más atentamente lo que vamos a conversar. Muy bien. Podemos, si gustas, mover un poquito el cuello, si quieres, los hombros, soltar tensiones. Tomamos unas 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Eso, deja que la vida te respire como si fuese una ola que entra a las playas de tu cuerpo, creando espacio, masajeando, abriendo, calmando. Y ahora respirando por la nariz, nos quedamos un minutito sintiendo simplemente la estabilidad de la postura, sintiendo el fluir del aire pacífico entrando y saliendo del cuerpo. Si está disponible para ti, te invito también a generar una muy, muy leve sonrisa en tus labios. Y puedes imaginar que recibe las sonrisas que nos están mandando aquí desde Santiago de Chile, desde San Sebastián, desde Málaga, desde Jerez, Zaragoza, Valencia, Córdoba, Yanquihue, Mallorca, Manresa. Imagínate un gran círculo de gente motivada por la humanización de la salud, respirando juntas, disfrutando de este momento.
de comunidad, de aprendizaje. Muy bien, suavemente vamos abriendo los ojos a tu ritmo, sin apurarte. Y vamos a ir moviendo el cuerpo. Y desde esa corporalidad y mentalidad de calma, nos podemos ir a este buen lío con el amigo Gabriel. Gracias, gracias por sumarte, Gaby. Esta mañana, cuando estaba pensando un poquito en esta entrevista, me estaba acordando que te conocí hace 5 años en Madrid, más o menos centro. Tú llegabas a tomar el programa CCT, Entrenamiento de la Compasión, de 8 semanas. Eso fue el septiembre del 2016. Han pasado 5 añitos ya. Y quizá me gustaría partir preguntándote cómo es que tú llegas a un programa de entrenamiento en la compasión. ¿Cómo fue que llegas ahí? ¿Por qué un médico intensivista se motiva en no solamente en cultivar la compasión en un curso de 8 semanas, sino que un par de años después tomar un instructorado de todo un año para formarte como instructor de compasión? ¿Qué te llevó ahí? Pues la curiosidad fundamentalmente, y desde el proyecto de la humanización estábamos buscando herramientas que sirvieran para completar el currículum formativo de los profesionales sanitarios, que por desgracia está muy centrado en lo técnico, y esto lo hacemos muy bien, ¿no? Lo de ayudar a la gente a recuperarse de sus procesos de salud, de enfermedad, a nivel corporal, a nivel físico, pero yo creo que todos percibimos, los que trabajamos en los hospitales, percibimos que no es suficiente eso, ¿no? Y bueno, pues buscando y buscando cómo completar ese currículum en nuestra plataforma de formación en habilidades de humanización, que lo llamamos nosotros las Human Tools, el amigo Enric Benito me comentó que, oye, hay una cosa que igual te puede interesar, ¿no? Y bueno, pues ya empezamos a hablar, empecé a bichear por internet, a ver pues la propuesta, ¿no? En alguno de tus vídeos y tal. Y yo creo que al día siguiente te escribí por, por correo electrónico, oye, ¿cómo es esto? Y cómo podemos... yo quiero saber de qué va esto, ¿no? Ujú. Pues con curiosidad, básicamente, porque creo que puede ser algo que se debería incorporar al currículum de los profesionales sanitarios. Bueno, yo creo que al currículum de todo el mundo, ¿no? El currículum de vida de todo el Mm, mundo, pero, pero el de los profesionales sanitarios sobre todo. Y nada, mm, pues así empezó la cosa. Luego vi que hay la propia definición de compasión es lo que hacemos todos los días en los hospitales, ¿no? mm, Intentar detectar el sufrimiento de la gente y hacer algo para aliviarlo, ¿no? Y dije, bueno, si esto es lo mismo. Aunque muchas veces yo creo que hemos hablado en algún momento, ¿no? Eh, la gente que viene del mundo científico se queda con el concepto compasivo más occidental que oriental, y es una palabra como la propia palabra humanización que genera rechazo. ujú, Y probablemente porque ante lo desconocido todo el mundo salimos corriendo de entrada, ¿no? Y al final yo creo que es una invitación a profundizar, ¿no? Cuando uno rasca y profundiza en el concepto y ujú, entiende y estudia, pues como en todo en la vida, pues si te gusta la cosa, eres más curioso todavía y vas más profundizando, ¿no? ujú, ujú. Buena metáfora. Y si para ti la compasión y la humanización fue el rasquido, ¿qué era lo que te picaba, Gaby, a nivel personal? Porque no todo médico, no todo médico intensivista se ve motivado en generar un proyecto UCI, como tú lo generaste el año 2014. Entonces, ¿qué te pasó a ti en tu trayectoria personal o profesional que dijiste necesitamos una medicina distinta?
dentro de la medicina convencional, porque no fue una medicina alternativa, sino que cómo traer una mirada humanizante dentro del sistema. ¿Qué te pasó a ti? Pues mira, yo creo que tiene mucho que ver con la felicidad personal, ¿no? A mí trabajar en este sistema sanitario me hacía profundamente infeliz. Y vamos, de hecho, yo en el año 2013 dejé la profesión, me fui. Llegué un día a mi jefa y le dije, mira, yo aquí así no, yo esto no tiene nada que ver con lo que uno siente que es ejercer la profesión, ¿no? La relación de ayuda y la profesión sanitaria, que es yo creo que pues el paradigma de la humanización, ¿no? De las profesiones. Pero es que, claro, tú pasas tiempo en los hospitales o en los centros de atención y solo tienes que escuchar a la gente. Y es que está todo el mundo está enfadado en el sistema. Todos se nos llena la boca de decir, no escuchamos lo que nos tiene que decir la gente. De hecho, incluso hay estudios científicos que dicen que interrumpimos a las personas cuando nos están hablando a los 15 segundos, ¿no? Entonces, claro, difícilmente vamos a poder entender las historias de vida de la gente si no escuchamos, ¿no? Mm, Luego, las familias, y más ahora, ¿no? Con la pandemia, pues donde pone no pasar, las sueles encontrar, ¿no? Y si antes era un hecho en España y en toda América Latina, podría decir, pues ahora más todavía, ¿no? Y mm, luego los profesionales pues estamos al borde al borde del precipicio. Ya lo estábamos previamente a la pandemia, pero ahora más todavía, ¿no? Entonces, mm, al final, es que nadie es feliz con lo que estamos haciendo. Y yo me sentía muy infeliz. Y de hecho, pues como cualquier persona que atraviesa por un proceso de crisis vital, pues se replantea su vida, ¿no? Y mm, entonces, en ese momento, que yo entendí o pude entender el sufrimiento de la gente porque lo viví en mis propias carnes, pues me planteé dejar la profesión, por supuesto, dedicarme a otras cosas. Pero luego yo sentía que, ¿por qué tenía que dejarlo yo? Si lo que tenía que hacer era intentar cambiar esto, ¿no? O intentar mejorarlo, o encontrar un espacio donde yo fuera feliz. Que al fin y al cabo, todos los que estamos, hay muchos sanitarios aquí escuchando, todos dedicamos muchísimo tiempo. No es una profesión normal, o sea, hay que estar bastante tarado para ser profesional sanitario, porque no se te cae el bolígrafo a las 3 de la tarde, ¿no? Tú estás todo el rato, cuando no es estudiando, estás pensando qué le puede pasar a un paciente, a una familia, un diagnóstico, y al final es algo bueno, es una opción de vida, ¿no? Entonces, claro, no puedes elegir una opción de vida que te hace infeliz. Y así fue. Entonces, después de un largo periodo de reflexión, pues empecé a estudiar y a ver en la literatura científica pues que había muchas cosas que sonaban a humanización, pero que estaban inconexas, ¿no? Eh, mm, pues la participación de la familia en los cuidados, la presencia de la familia, el acompañamiento del proceso de morir, los cambios arquitectónicos que hay que hacer en los hospitales, la prevención de las secuelas, todo lo que tiene que ver con el cuidado emocional, que ha sido siempre una gran asignatura pendiente. Y nada, entonces sí, pues digo, bueno, pues vuelvo, pero y claro, me acuerdo que mis compañeros dijeron, qué bien que vuelves. Y digo, ojo, vuelvo, pero que vuelvo de otra manera, que yo vuelvo a intentar salir de la rueda del hámster y intentar ser feliz ejerciendo la profesión. Y me cambió mm, la vida. mm, mm, mm. Entonces volviste recargado con tus reflexiones y con tu intención. O sea, tuviste suerte de hacer crisis o tuviste el talento de hacer crisis, ¿no? Porque como dices, muchos colegas sanitarios se quedan en la rueda del hámster por toda la carrera y se van quemando, se van deshumanizando, ¿cierto? Eh, pero tú decidiste volver. No decidiste ni quedarte igual, ni cambiar a otro giro, sino que decidiste volver y creaste el proyecto UCI. Y yo de lo que te conozco, eres un tipo muy pragmático y muy concreto. Entonces, sé que no ibas a dejar el término humanización como un concepto abstracto, sino que había que operacionalizarlo y bajarlo a la realidad. Entonces, creo que sería súper útil para nosotros escuchar qué diablos es humanizar un hospital.
puedes partir de la UCI, pero si quieres hablar más ampliamente, ¿qué es finalmente humanizar? Pues para mí básicamente es escuchar lo que quiere la gente, ¿no? ¿Y quién son gente? Pues los que estamos en el ajo, ¿no? Y los que estamos en el ajo todos los días son los pacientes, son las familias y son los profesionales. Y igual que, yo qué sé, tú vas a un hotel y te hacen una encuesta de satisfacción o te preguntan qué tal ha sido la experiencia, pues eso es lo que hicimos nosotros, ¿no? A través de un proyecto de investigación inicial le preguntamos a la gente, oye, si tú pudieras elegir cómo sería, en nuestro caso, la unidad de cuidados intensivos ideal, ¿no? Y le preguntamos a mucha gente, a los pacientes, a las Mm. familias y a los profesionales. Mucha gente, 10.000 personas, mucha gente, ¿no? Para tener una muestra importante. ¿En España específicamente En o todo el más amplio? mundo, en todo el mundo. O sea, Ajá. a través del blog del proyecto lanzamos un estudio, una encuesta, y entonces, pues imagínate la cantidad de opiniones, ¿no? Entonces, después de analizar concienzudamente todas esas opiniones, salieron las 8 líneas de investigación del proyecto, ¿no? Que son, como he dicho, la flexibilización de los horarios de visita y la participación de la familia en los cuidados, la mejora de la comunicación, asegurar el bienestar del paciente, los cuidados al profesional. O sea, la gente, no solo los profesionales queremos estar cuidados, sino que la gente también entiende que hay que cuidarnos a nosotros. Mm. Luego, la prevención, detección y manejo de las secuelas, la arquitectura humanizada y todo lo que tiene que ver con el proceso de morir y el cuidado de fin de vida, ¿no? Mm. Bueno, pues ahí teníamos pues 8 ramas de las que ir lanzando proyectos de investigación para intentar demostrar científicamente que esto es humanizar los cuidados intensivos y esto es lo que quiere la gente, ¿no? Entonces de ahí hemos ido desarrollando proyectos y publicaciones científicas, pues en estos 7 años van más de 100 publicaciones en revistas de impacto, que vienen a decir que lo que quiere la gente pues tiene resultado y tiene sentido, ¿no? Y bueno, ahí publicamos también el manual de buenas prácticas en humanización de las unidades de cuidados intensivos, que tiene 160 medidas concretas, divididas en estas 8 líneas estratégicas, que lo podéis descargar Mm. de nuestra página web. Por supuesto, acceso libre y gratuito, porque tan importante es que se humanice un hospital en España Gaby, como... quiero Sí, ver si lo puedo mostrar para que lo tenga la gente. vale, pones proyecto UCI. Es este, ¿no? No, ese es el libro. Métete en la página del proyecto, por favor. Sí. Dale, Pones un proyecto segundo. UCI. Quiero mostrarlo porque es un documento muy importante y gratuito, accesible, y probablemente mucha gente que está acá le va a interesar. Tienes que pinchar arriba en la esquina superior izquierda lo de castellano. ¿Vale? Sí, pincha ahí. Mira, ahí donde pone buenas prácticas, arriba en el menú. Ves que pone UCI, urgencias, porque ya tenemos otro manual, ya está también el de urgencias. Ujú. Entonces, si pones ahí en buenas prácticas, Vale. a ver si lo abre. Ahí está, ¿ves? Descargar el manual. También está en portugués y en breve estará también en inglés. O sea que Súper. vamos Lo voy a ahí. dejar aquí en el chat y lo voy a colgar después en los recursos Enlace. en la página de Reimaginar, ¿vale? Sí, entonces Ok. ahí, como decías antes, a nosotros nos obsesionaba que la humanización no fuera como la paz en el mundo. O sea, algo que todo el mundo quiere, pero que nadie sabe cómo aterrizarla, ¿no? Entonces, Ujú. se lleva hablando medio siglo, 500 años de humanización. O sea, cuando uno Ujú. profundiza en el concepto, hay mucho para Ujú. estudiar, ¿no? Y nos parecía útil pues construir un mapa para que la gente supiera qué cosas hace, qué tiene que seguir haciendo y lo que le falta, qué cosas puede hacer para transformar esa realidad hacia lo que quiere la gente, ¿no? Entonces, si tú haces Ujú. las cosas que quiere la gente y lo que quieres tú también, al final estás encontrando tu éxito, ¿no? Ujú. Y nos han preguntado alguna vez, ¿y por qué no habéis hecho un manual de humanizar los hospitales? Digo, porque es que la realidad de los hospitales es tan variable en cada servicio que lo que habría que hacer es que cada uno de nosotros barriera su pequeña parte del hospital o del centro de salud e hiciera
un manual de buenas prácticas en su especialidad, ¿no? De hecho, eso es lo que estamos dedicando nuestro trabajo en los últimos años, es a crear el manual de humanización de urgencias, que tiene 169 buenas prácticas. Y yo creo que a principios del 2022 se van a publicar el manual de humanización de las unidades de lesión medular y de los pacientes con ostomías, ¿no? Estamos trabajando también en otros tipos de manuales, en centros sociosanitarios, oncología, radiología. Y al final eso, si tenemos una gran colección de buenas prácticas en humanización de cada servicio, pues al final lograremos el sueño, que el sueño del proyecto es hacer un hospital humanizado de verdad, ¿no? Súper interesante, porque estás planteando que una metodología de humanización como de abajo hacia arriba, de alguna manera, o desde cada unidad, ir encontrando su propia manera de implementar buenas prácticas de humanización, pero también me imagino que hay una propuesta de mirada que es más macro, independiente del servicio, una visión de qué es el paciente, de qué es el profesional, trabajador, qué es la familia. ¿Está ese nivel de reflexión también en el movimiento de humanización? Bueno, es que yo creo que los movimientos que son de arriba abajo no funcionan. O sea, probablemente no Mm, funcionen, ¿no? Yo creo que esto tiene que partir de la inquietud de la gente que está a pie de cama. Y a pie de cama, la verdad es mm, que muchas veces la gente pregunta, oye, ¿cómo puedo humanizar? Y yo, pues mira, es muy fácil. Si es que a las 3 de la mañana ahí está el paciente, está la familia, si le dejas estar, y estás tú. Y depende ujú, de muy poquita gente que la cosa fluya y fluya como tiene mm, que fluir, ¿no? Entonces, yo creo que todos somos potenciales agentes de humanización y todo lo que tenemos que ujú, hacer es hacer nuestra parte en el sistema, ¿no? Luego mm, que llegan grandes planes de humanización de las diferentes consejerías o de las políticas de los diferentes gobiernos en los países, pues bienvenidos sean, ¿no? Pero ujú, normalmente cuando a cualquier ser humano le dices lo que tiene que hacer, le entra peor que si lo hace por propio convencimiento, ¿no? Esa es mi ujú, experiencia. Y en los procesos que nosotros hemos tutorizado, ¿no? Para transformar unidades de cuidados intensivos concretas, no tiene nada que ver que sea los propios profesionales, la familia de los pacientes que quieren llevar a cabo esa transformación, a que llegue el jefe y diga, venga, esto ujú, tenéis que hacerlo. No tiene que ujú, ver, porque esto tiene que ver con el... Es un cambio de paradigma, es un cambio de cultura. Y ujú. claro, el cambio de cultura no se impone, o sea, se impondrá en el Claro. futuro y yo creo que en unos años dirán que éramos gente del Renacimiento, que teníamos una buena idea, pero le queda, le queda mucho, le queda. Ujú. Ahora, claro, tú dices que es mejor ser digamos, un par que influye y va creando una cultura que valore la humanización más que ser un jefe que impone, pero ahora tú eres jefe, ¿no? Bueno, yo ahora tengo la suerte de decir, ahora vamos a tirar por aquí. Y Ajá. eso, de verdad que es una suerte, porque, Ujú. claro, al jefe es más difícil discutir en las cosas, ¿no? Ajá. Pero bueno, uno puede tomar una opción sobre qué cosas le parece Mm, importantes, ¿no? Pero mm. vamos, yo soy un jefe, poco jefe. Soy... Bueno, vamos a hablar un momento más de eso, de liderazgos y jefaturas compasivas, ¿vale? Pero antes de eso, me gustaría saber en qué consiste el proceso. Por ejemplo, estás en una UCI y decís, ok, vamos a humanizar la UCI. ¿Qué significa eso? Vamos a pintar las paredes, vamos a poner unas mesas para los familiares, vamos a flexibilizar el horario de visita, vamos a entrenar a los profesionales en compasión. ¿Qué se hace? ¿Qué se ha hecho? ¿Y qué evidencia hay de que eso es posible y de que tiene un efecto válido? Pues se hacen muchas cosas. O sea, todo lo que has dicho se hace. Lógicamente, alguien pensará que algunas cosas son más importantes que otras. Incluso las buenas prácticas del proyecto están categorizadas en obligatorias, Mm, esenciales o deseables, ¿no? Por ejemplo, o sea, tú no puedes decir que una terapia intensiva no está humanizada si no permites el acceso a las mascotas, por ejemplo. Pero oye, qué bueno que si lo permites, ¿no? Estás en un nivel superior, ¿no? Un nivel más avanzado. Pero si una buena práctica obligatoria, como puede ser la flexibilización de los horarios y el acompañamiento de las familias, no se hace, pues chicos, es que no estás haciendo un poco lo básico, ¿no? Entonces, ok. tenemos una herramienta de autodiagnóstico de la humanización, ¿no? En la misma página que has mostrado y que has compartido, ahí la gente puede hacer la autoevaluación de cómo está su unidad, ¿no? Entonces,
rellena un formulario, más o menos en 15 minutos tiene la foto de qué cosas hacen y qué cosas les falta por hacer. Y eso es muy útil, porque si sabes lo que ya haces, oye, enhorabuena, lo estás haciendo fenomenal, tira para ahí, sigue para haciéndolo, ¿no? Y luego las cosas que puedes mejorar, pues te animo a que te plantees un cronograma en el tiempo para hacer esa transformación, ¿no? Como hay 7 líneas estratégicas, nosotros recomendamos a la gente que se divida en 7 grupos de trabajo y Ujú. además que sean grupos multidisciplinares, ¿no? Que en esos equipos haya médicos, haya enfermeras, haya auxiliares, haya pues, gente un poco de todas las categorías, ¿no? Porque concretamente en las unidades de cuidados intensivos es que se trabaja así. No hay una jerarquía, o sea, hay una jerarquía establecida en cuanto a que cada uno tiene su rol, Ujú. pero a las 4 de la mañana cuando llega un paciente, yo que sé, un politraumatizado, tan importante es el médico que está dirigiendo lo que tiene que hacer, como la enfermera que te ayuda con las vías, como la persona que hasta ha limpiado esa habitación para que puedas tumbar al paciente, por ejemplo. Eso lo hemos vivido mucho en la pandemia, ¿no? Que todos somos fundamentales, eso es como un gran movimiento coreográfico donde cada uno hace su parte, ¿no? Mm. Y volviendo, entrando en el otro tema que has planteado, esto es radicalmente diferente a la realidad de los hospitales actual, ¿no? Porque los hospitales son lugares excesivamente jerárquicos y jerarquizados donde, bueno, diría que hay disciplina, pero muchas veces no hay respeto, ¿no? Y también diría que Mm. se violan los derechos fundamentales de las personas todos los días. Y esto me duele decirlo, pero lo digo alto y claro, porque es así. Vale, detengámonos un poquito ahí. ¿Cómo se violan los derechos de las personas sistemáticamente a diario en los hospitales? Bueno, yo creo que la premisa y la palabra mágica de la humanización es la dignidad. Dignidad de la persona que tienes enfrente, pero también la tuya propia, ¿no? Y yo creo que eh, cualquiera de nosotros, si ha ido alguna vez a un centro hospitalario y ha ido a urgencias, si ha visto la presión asistencial, bueno, no puede depender de cómo te traten, pues, de cómo esté esa persona ese día o de un poco del azar, ¿no? Y Mm. esto hay que entrenarlo también, igual que Mm. hacemos competencias básicas en resucitación cardiopulmonar, pues hay que hacer competencias básicas en comunicación, en escucha, para mí también hay Mm. que hacerlas en compasión. Creo que Mm. eso sería muy bueno. Creo que cambiaría radicalmente la dinámica diaria de los hospitales y la manera de relacionarnos, ¿no? Entonces, si pensamos que esto es importante, pues hay que invertir, ¿no? Que es uno de los grandes problemas que tiene la humanización, ¿no? Que parece que es algo filosófico, pero para mí es algo tremendamente práctico, ¿no? O sea, tú imagínate cualquier empresa, cualquier gran empresa que se planteara tener el 60-70% de los profesionales con desgaste profesional. Pues Mm. diría Bill Gates, oye, estos no me producen, ¿no? No me hacen ganar Mm. dinero, ¿no? Bueno, pues esas empresas son los hospitales. A nivel mundial, las tasas de desgaste profesional rondan entre el 50. Los compañeros de Argentina acaban de publicar un estudio del 97% en pandemia. O sea, imaginaros, o De sea, desgaste, de burnout. cómo lo vamos a atender bien si estamos Mm. mal. Eso es, Mm. vamos, yo creo que lo entiende cualquiera, ¿no? Y por desgracia, pues en esta empresa hospitalaria o sanitaria o sanidad, hablo de España, pero creo que puedo hablar de la realidad de muchos países de América Latina porque la conozco, eh, nadie ha cuidado nunca a las personas que estamos ahí cuidando, ¿no? Y eso es otra gran tarea, ¿no? Eso empiezas a bucear en el concepto de la humanización y estas ramificaciones y cada cosa te da para hacer una tesis doctoral, porque es así. Mm. Claro, está todo por investigarse. Sí. Pero, por ejemplo, ¿han hecho investigaciones específicas acerca de que los pacientes, cuando están en UCI, tienen flexibilidad horaria de visita de los familiares, andan mejor que los que no tienen flexibilidad horaria? Así de Sí, concreto tienes como, ¿hay sí. resultados? Mira, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy rápido. Durante la pandemia nos dimos cuenta que los pacientes tenían altísimas tasas de delirio que no habíamos visto en otras patologías previas, ¿no? Mm. Entonces, montamos un estudio multicéntrico internacional, conseguimos reclutar 2.100 pacientes de 14 países, o sea, una muestra muy significativa. COVID, Y ¿no? Todos los pacientes.
COVID, con todos los pacientes con COVID, ¿no? Y bueno, pues se vio que el delirio era una enfermedad prevalente, que hay muchos días de coma y tal. Y había dos cosas, una que intuíamos y otra que ya sabíamos. La primera, que los pacientes que están con dosis altas de benzodiazepinas y de sedación profunda tienen un 60% más de probabilidad de sufrir delirio. Y el otro, que aquellas unidades que nos atrevimos a permitir el acompañamiento y presencia de las familias, tenían una tasa de reducción del 30% del delirio, ¿no? Una medida directamente relacionada con la humanización de la asistencia. Tremendo. Eso, por ejemplo, ¿no? Pero hay... Disculpa, bajaba de un 80 a un 30. Se reducía al 30% las probabilidades de tener delirio, Wow. ¿no? Simplemente por tener la compañía de familiares. Claro, sí. Impresionante. Sí, entonces, claro, por un lado, si tienes a todos los gobiernos diciéndote la visita está prohibida, el acompañamiento está prohibido y tal, pero por otro lado, no hay una evidencia científica que lo demuestre y todo lo que se ha hecho en pandemia ha estado basado más en el miedo que en la ciencia. Bueno, o sea, uno puede uno puede entender que se restrinja las visitas de entrada cuando no sabes de qué va esto, ¿no? Pero llevamos 2 años de pandemia. Hay algunas unidades de cuidados intensivos que desde el principio permitimos la visita porque, bueno, con las medidas correspondientes, los equipos de protección individual, el uso de mascarillas, la higiene de manos y tal. Si eso lo hacíamos todos los profesionales todos los días y no nos contagiábamos más, ¿por qué se iba a contagiar la gente, ¿no? Los familiares. Entonces, bueno, no estábamos equivocados. Y además, de hecho, pues se han conseguido reducciones del delirio en esas unidades, ¿no? Le pongo ese ejemplo, hay un estudio americano que muestra el uso de 5 medidas de humanización. Uno es ese, ¿no? La presencia de la familia, la elección de la analgesia adecuada, la movilización precoz y la medición del delirio. Intentar retirar la ventilación mecánica cuanto antes de los pacientes. Eso lo midieron en 15.000 personas y se redujo la mortalidad, se redujo los días de estancia y todas las complicaciones, ¿no? Y claro, yo te estoy diciendo que nosotros aplicamos 160. Pues imagínate, ¿no? Eso es, yo creo que, bueno, es que hay veces que no hace falta demostrar la eficacia de un paracaídas, ¿no? O sea, pues eso, te pones el paracaídas, está muy claro que te vas a matar. Y yo creo que es súper intuitivo que somos animales sociales y que en el momento más difícil de nuestra vida no debemos estar solos. Entonces, Totalmente. creo que los profesionales lo que tenemos que hacer es facilitar esos encuentros y facilitar el acompañamiento y también entrenar ese acompañamiento, porque muchas veces no sabemos cómo tenemos que estar, cómo tenemos que acompañar, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho la compasión. Totalmente. Qué bueno, estoy pensando en los profesionales de la salud, de los cuales esperamos un par de flujos de la compasión, ¿no? Uno es la compasión hacia el otro, hacia los pacientes, lo esperaríamos, y otro flujo importante es el de la autocompasión y el autocuidado, ¿cierto? Pero también estoy pensando qué difícil es poder ofrecer esos dos flujos de autocuidado y de cuidado al otro si yo no estoy cuidado, ¿no? Por la institución, por el contexto donde trabajo. Y digo esto porque a veces podemos ser injustos también en pensar que un profesional es un mal profesional y a veces lo que tenemos al frente es una sombra de la persona, no la persona, ¿no? Tenemos una persona cansada, agotada, extenuada, estirada a sus límites totalmente. Y en ese contexto, me parece que a veces podemos ser cómplices de la trampa del autocuidado. ¿A qué me refiero? Te lo voy a comentar con una anécdota que alguien escribió, que a lo mejor está acá en la llamada, que dice: soy enfermera UCI y doy formaciones en mindfulness y yoga en mi hospital a mis compañeros, pero últimamente están tan hartos que se sienten tan explotados que no consigo acceder a ellos. Ven lo que hago como algo inútil, mientras la empresa sigue apretando las condiciones laborales, económicas, son una porquería. ¿Cómo puedo hacer para ayudarles a reconectar consigo mismos? Creo que es la única manera en que ellos puedan dar luego un trato más humano. Primero han de conectar con su propia humanidad. Entonces, con este testimonio digo, a veces podemos caer en la trampa de pedir o sugerir autocuidado cuando la gente está explotada, ¿no? O está en condiciones muy complejas. Entonces, ¿cómo ves esta paradoja? Esto de que el autocuidado es fantástico y es necesario y al mismo tiempo puede ser como otra exigencia
a alguien que ya está exigido la necesidad de autocuidarse en vez de que te cuiden? Hombre, es que eso está claro que tiene que haber una política de empresa definida, ¿no? O sea, alguien creo que también comentaba, no hay espacio para hacer meditación en el hospital, en el propio horario laboral. Bueno, pues es que si pensamos que esto es importante, deberíamos tener a alguien que realmente no solo dijera esto de cada galería, sino que apostara por ello, ¿no? Como he dicho antes, es que eh, no hay una estrategia definida a nivel político claro de cómo hay que cuidar a los profesionales sanitarios, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo ha visto durante la pandemia que somos imprescindibles al principio, porque ahora yo creo que ya estamos muy demonizados eh, por cómo han ido desarrollándose las circunstancias. Y bueno, pues es que al final también hay una cosa que me parece importante destacar, que es que cada uno es como la humanización, cada uno ve las cosas cuando puede. Mm. Entonces, claro, para mí está muy claro el concepto, pero yo no soy, eh, no me gusta imponer nada. Prefiero que tiene mucho más poder la seducción que la imposición, ¿no? Entonces, pues a ese grupo de profesionales ahora mismo igual es que no están para que le hablen de compasión, porque lo primero que dirán es, Mm. mira, humanízame el ratio de personal, humanízame el sueldo, humanízame el contrato inestable. En Ujú. España solo hay un tercio de profesionales con contratos estables. Los otros dos tercios tienen contratos inestables. Entonces, igual hay que hacer otras cosas antes. Que no digo Ujú. que esto no sea importante, claro que es importante, pero igual hay que hacer otras cosas antes, ¿no? O sea, en el proyecto solemos decir que no se puede humanizar sin humanos, ni en número, o sea, ni en cantidad ni en calidad. Porque Ujú. efectivamente, si la gente no está bien, pues ¿cómo va a tratar bien? Al final es una cuestión, diría, de egoísmo inteligente, ¿no? O sea, si fuera paciente, diría, oye, que esta gente esté lo mejor posible, porque es que estoy en sus manos, ¿no? Mm. Eh, Creo que eso debería ser una estrategia de Estado, vamos, no solo aquí en España, sino en todas las partes del mundo. Y siento, vamos, la mala noticia es que esto, yo creo que se está ahora empezando a hablar, no porque históricamente no haya sido una necesidad y no haya sido Mm. patente, pero es que ahora yo creo que con la pandemia ha sido el gran expositor de todas las miserias de los sistemas de salud del mundo. ¿No? Mm. Entonces, de repente todo era perfecto, pero de repente no era tan perfecto como nos habían hecho creer, ¿no? Entonces ahí podemos hacer dos cosas. O desarrollamos espíritu crítico para intentar transformar la realidad o seguimos en la rueda del hámster. Mm. Mm. Interesante en ese sentido la pandemia, ¿no? Porque parece que hubiese generado un alto y una crisis, un proceso gradual de humanización que se estaba dando por la saturación del sistema y al mismo tiempo, como dices tú, ha ayudado a visibilizar cuán necesaria es la humanización. ¿Qué impacto tuvo para ti bueno, la pandemia en cuanto a este aspecto, al proyecto de humanización y a esta visión? Pues un impacto muy doloroso, porque llevábamos muchos años dando guerra día tras día, intentando seducir a la gente con la necesidad de la humanización, ¿no? Y habíamos hecho muchas cosas y cosas muy Mm. buenas. De hecho, creo que alguien también preguntaba qué hacer cuando todo se derrumba, Mm. ¿no? De alguna manera, ¿no? Y, pues al final cuando todo se derrumba, o cuando pues, todos tenemos días negros, ¿no? Y a mí lo que me motiva a seguir hacia adelante es que esto claramente marca la diferencia de la gente, Mm. pero sobre todo es que a mí me hace feliz, ¿no? Entonces yo hago Mm. esto ¿por qué? Porque me hace feliz. Y si luego secundariamente ayudas a la gente, oye, fantástico, ¿no? Hayamos conseguido prácticamente reventar los horarios de visita de muchas terapias intensivas del mundo, que la familia pudiera estar, que se diera importancia al cuidado emocional, que empezara a haber psicólogos en las terapias intensivas, que incluso hubiera musicoterapeutas en las terapias intensivas, que se cambiaran los espacios, que se prestara el respeto y la atención adecuada al proceso de morir. Todo esto lo hayamos conseguido. Y de repente, pues algo que ni vemos, se lleva todo el trabajo por tierra de 7 años en un mes. Mm. Y claro, muy doloroso, ¿no? Porque de hecho se han dado muchos pasos atrás en la humanización y esperemos que sean pasos que nos sirvan para
coger más impulso hacia adelante, porque también pues estamos viendo eso, ¿no? Que es difícil, muy difícil construir cultural y, bueno, pues la impermanencia, ¿no? En muy poquito tiempo desaparece del todo y en todas partes del mundo además, y ahora cómo volvemos a tirar para adelante, ¿no? Pero bueno, es que no hay otro camino, es que es una necesidad, es que no hay otro, no hay camino alternativo, porque Ujú, si todos estuviéramos fenomenal y fuéramos súper felices, los pacientes, las familias y los profesionales, pues diríamos, bueno, perfecto, no tocar. Pero es que la realidad es que estamos todos amargados con este sistema, ¿no? ujú, Y vamos, sería pegarse un tiro en el pie, ¿no? Si no ujú. cambiáramos la estrategia, porque si no tendremos los resultados de siempre. Gaby, si es tan como perentoria la necesidad de la humanización para todos, para los pacientes, para los familiares, para los profesionales, si es que, según muestran los estudios, reduciría costos a mediano o largo plazo, ¿no? La humanización, realmente. Porque, por ejemplo, investigación muestra que el trato humanizado reduce los días de hospitalización, porque las personas andan mejor, más rápido, por ejemplo. Y, bueno, un montón de evidencia súper interesante. Si eso es tan claro, ¿dónde están los miedos, los bloqueos y la resistencia a la humanización o a la compasión en los sistemas de salud? ¿Qué es lo que está bloqueando el que esto no sea masivo ya? Yo creo que en parte tiene que ver con que la gente confunde esto con el buenismo, ¿no? Con ser buena gente, ¿no? Y esto en parte tiene que ver, claro que tiene que ver, pero no, tiene que ver con intentar buscar la excelencia profesional. Y igual que en otros ámbitos del conocimiento estudiamos muchos años y nos formamos muchos años para dar el mejor de los servicios, yo qué sé, en los trasplantes, en el manejo de las infecciones, en las cirugías más complejas. Pero pues es que tenemos que profundizar en las relaciones humanas y para Mm, eso hay que apostar. Y apostar significa apostar en tiempo y apostar en recursos, apostar también en mm, dinero, ¿no? Porque la formación, todos los que nos hemos formado y hemos hecho carreras, hemos pagado mucho dinero, ¿no? Y nos hemos preocupado en invertir esos recursos, ¿no? Entonces, mm, muchas veces está muy bien decir que tienes una estrategia de humanización o que has creado un plan de humanización, pero si no lo dotas de los recursos técnicos, humanos, formativos y económicos, pues al final estás cayendo en lo que a nosotros nos gusta llamar humanización, ¿no? Que es un concepto parecido, es decir, hago como que estoy haciendo humanización, pero no, estoy simplemente pues ganando voluntades políticas o diciendo que hago una mm, cosa contra la que nadie puede estar en contra, ¿no? Y mm, eso es un grave problema. Yo eso creo que es uno de los grandes frenos, ¿no? O sea, queda muy bien decir, voy a hacer un curso de monitorización hemodinámica, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero cuando tú dices, pues voy a dedicar un año de mi vida a hacer un curso de instructor del cultivo de la compasión, pues la gente de entrada te mira raro. Pues dice, mm, este algo ha fumado o algo que no le ha sentado bien, ¿no? mm, Bueno, quizás tengamos que empezar a normalizar esas cosas también, ¿no? Que tan importante es una cosa como otra. Y de hecho yo creo que todos nosotros todos los días nos relacionamos entre nosotros y mm, se puede mejorar la manera en que nos mm, relacionamos, ¿no? Y eso no te lo va a enseñar un curso de ventilación mecánica mm, o de asistolia controlada, no. Eso te lo va a enseñar mm. otras cosas que también son muy importantes, ¿no? Gaby, tú que estás interesado también en la docencia y en la formación, un dato que me llamó la atención desde que lo conocí años atrás es que los metaanálisis muestran que los médicos y las enfermeras, cuando entran a estudiar la carrera universitaria, tienen niveles de empatía más altos que ya en tercer año de la carrera y ya en quinto ya está más bajo. Entonces, además de todo lo que hemos hablado, ¿qué pasa con la formación de los profesionales sanitarios que van perdiendo empatía a medida que se van formando para ser profesionales de la salud? ¿Cuál es tu hipótesis al respecto? Pues probablemente tenga mucho que ver primero la propia formación, ¿no? Que ya hemos dicho antes que está centrada más en lo técnico que en Mm, lo humano, diría, la mm, humanidad integral.
y por otro lado el propio sistema, ¿no? O sea, una cosa como o sea, esto lo hemos comentado varias veces en el grupo, preocupante la cantidad de gente joven que llega al hospital y busca directamente aprender el aspecto puramente técnico, y cuando tú intentas pues hablar de comunicación o de escucha, esto no interesa, ¿no? Entonces, claro, yo a veces que me pongo ahí como abuelo cebolleta, digo, que no tengas que pasar una crisis y estar dentro de 20 años preguntándote por qué el sistema no te hace feliz. Porque Mm, habrás perdido 20 años de tu vida probablemente, ¿no? O sea, si consiguiéramos profesionales, estudiantes de medicina, de enfermería, de cualquier rama sanitaria, ¿no? Que estuvieran ya, salieran de la facultad con el chip puesto de la humanización, digamos que sería una propia, una vacuna, ¿no? Para el propio cuidado y para el autocuidado, porque todas estas herramientas que nos gusta cultivar, pues tienen que ver mucho con eso, y es que eso tiene que ver con la felicidad. Yo creo que todos mm, los seres humanos al final lo que buscamos es, en el tiempo que estamos aquí en este mundo, intentar ser lo más felices posible, ¿no? ujú, Nosotros y nuestros seres queridos. Entonces, algo no está bien diseñado en el currículum. Bueno, el propio sistema pensamos que está mal diseñado. mm. Eh, Tiene ese grave error de diseño que habla de resolver problemas que hemos llamado enfermedades en vez de atender a las personas. Y claro, pues se van concatenando los errores. ¿Cómo se cambia un plan de estudios? ¿No? A mí me gustaría saber, ¿no? Nosotros en el proyecto pusimos en marcha hace 4 años el máster de humanización de la asistencia sanitaria, porque pensábamos que desde el posgrado podríamos acceder al grado. Y ahí estamos, Ujú, ¿no? Ya llevamos 4 ediciones, cada vez viene más gente de todas partes del mundo que dedican su tiempo. O sea, hay gente, pues como todas estas personas que estamos aquí ahora, que pensamos que estas cosas son importantes, ¿no? ujú. Y que hay que ponerle el foco en esto, ¿no? Porque, bueno, somos pocos, pero yo al principio también pensaba que estaba solo y que va, cada vez hay más gente, ¿no? Yo creo que por propia necesidad. Sí, bueno, y ha sido impresionante ver en ese sentido el despliegue de esto que podría ser como un movimiento, ¿no? De humanización que, bueno, que has liderado de manera muy potente. Sé que tienes muchos colaboradores y incluso hasta yo he colaborado un poquito con tu iniciativa en algunos momentos, pero es muy lindo ver el contagio que se va dando de la mirada, como, porque hay algo propositivo, que efectivamente conecta con la felicidad, porque lo que yo veo que pasa en el movimiento UCI también lo veo cuando, por ejemplo, entreno en compasión a psicólogos y psiquiatras, es que la gente conecta lo que hace a diario con un valor fundamental, ¿no? Como que la gente se acordase por qué demonio eligió hacer esto en primer lugar, en vez de ser simplemente como un técnico que administra órganos, ¿no? O que cambia, que modifica patrones o, qué sé yo, mueve válvulas o lo que sea, sino que, claro, me metí a esto porque me interesaba conectar significativamente con otros seres humanos para brindar alivio al sufrimiento y ayudar a que otros sean felices, ¿no? Y esa energía creo que es muy contagiosa, ¿no? Sobre todo, bueno, con gente como tú que lo sabe transmitir de manera tan rica, tan apasionada, como que veo que gente se va sumando, ¿no? A la movida. Si le sumas a eso la rigurosidad de hacer investigación, de publicar, creo que hay algo como muy invitador en esa propuesta, Gaby. Sí, o sea, eh, vuelvo al tema de antes, ¿no? Al final se trata de intentar que la gente conecte con su felicidad. Y eso es que no tiene precio. O sea, ya te digo, yo podía haber montado un bar hace 10 años, probablemente no me habría ido bien, estaría en crisis, pero es igual, ¿no? Pero Por lo que yo, te gusta la cerveza, Gaby, a ya, lo mejor te hubieras tomado mucha. no hubiera ido bien seguro, ¿no? Pero, pero yo qué sé, o sea, al final, eh, eh, por qué tengo yo que dejar de hacer las cosas como siento que las tengo que hacer, ¿no? Igual es, llamadme romántico, llamadme loco, pero oye, como dice por ahí María Carolina, somos pocos pero cero locos, ¿no? Yo digo, los locos son los otros, realmente, porque todavía no se han dado cuenta de que realmente en el mundo en el que estamos alejados cada vez nos alejamos más de esa posibilidad de ser felices, ¿no? Y coincido contigo, es altamente contagioso. Cuando entra el virus de la humanización en un equipo y
y recibe el mensaje todo el equipo a la vez, sobre todo, hemos visto transformaciones radicales, ¿no? Y es muy motivador eso. A mí eso es lo que al final me invita a seguir dando la guerra en este sentido, porque además que si no, estamos abocados al desastre, ¿no? No solo en sanidad, alguien también creo que lo comentaba por ahí en el chat, o sea, o en las preguntas previas. Quizás empezamos en las unidades de cuidados intensivos, de ahí salimos al resto del hospital, pero bueno, también ha habido otros movimientos que se han inspirado en el proyecto. Ha sido el proyecto de humanización de la policía, el proyecto de humanización de la justicia, y al final se trata de volver a lo básico, ¿no? Y volver a lo básico, para eso es que hay que pararse a reflexionar dónde estás. Porque si no te paras, y en el mundo que vivimos es muy difícil pararse y es muy difícil estar atento, ¿no? Y por eso hay que entrenarlo. Mm, mm. Totalmente. Gaby, algo que quisiera preguntarte también es la relación con el sufrimiento, ¿no? Del profesional de la salud, pero también me gustaría contar sobre tu experiencia, ¿no? Porque los profesionales sanitarios, y más en tiempo de pandemia, han tenido que lidiar con el sufrimiento de muchos pacientes, de muchos familiares, y con el propio sufrimiento. O sea, nosotros hablamos algunas veces durante el año pasado, a medida que venían las olas, ¿no? Bueno, me contaba lo que estaba viviendo ahí desde la primera línea. Y cómo gestionas tú tu sufrimiento propio y el sufrimiento de los pacientes, y qué has visto que es útil en términos del proyecto en cuanto a gestión del sufrimiento? Pues mira, lo primero que tengo que decir es que la putada de esta situación es que no estábamos preparados, ¿no? Y a mí siempre me queda ahí una espinita. Lo que hubiera pasado si los espacios ya hubieran estado humanizados y todo el mundo hubiera estado entrenado en compasión, si todo el mundo hubiera estado entrenado en comunicación, en el acompañamiento del proceso de morir en la pandemia, que por otra parte son buenas prácticas en humanización que nosotros escribimos en 2017, ¿no? Mm, Entonces, ¿qué hubiera pasado si la gente hubiera estado preparada? Pues seguramente la cosa hubiera sido de otra manera, pero es que han pasado 2 años y seguimos sin estar preparados, ¿no? mm, mm, A mí me sirve mucho practicar la atención. mm, Y los profesionales sanitarios normalmente, el ejemplo más dramático suele ser o la comunicación de malas noticias o el proceso de morir, ¿no? Cuando un paciente está en proceso de morir. Pues ahí tú observas y te diría el 95% de la gente sale corriendo. Y sale corriendo porque no quiere estar en ese momento ahí, porque no es mm, fácil estar ahí. Y por eso hay que entrenarlo, ¿no? Hay que entrenar la comunicación, la escucha y también el no querer salir corriendo de una situación que, por otro lado, y como diría Enric, te estás perdiendo algo donde puedes aprender mucho, ¿no? Si mm, sales corriendo justo en el proceso de morir, cuando hay algo nuevo que está pasando, te puedes perder cosas, ¿no? Entonces creo que las diferentes prácticas de meditación pueden ayudar a sentarte en ese acompañamiento y a no querer salir corriendo, ¿no? A mí, por ejemplo, me ha servido mucho el Tonglen, ¿no? mm, Eh, Tengo una imaginación fluida y yo me imagino ese sufrimiento de los pacientes, porque lo estoy viendo, ¿no? Cuando está el paciente invadido por máquinas, aparatos, y es fácil, ¿no? Verlo. Y mm, intentar aliviar ese sufrimiento con la respiración, a mí me ha servido para poder mm, estar ahí sin tener la necesidad de salir corriendo. Y también mm, entendiendo y respetando que ese sufrimiento es de esa persona y de esa familia, y mm, que yo lo que puedo hacer es acompañarlo y mm, compartirlo, pero es suyo, ¿no? Creo que muchas veces los sanitarios morimos de hemorragias de compasión, porque nos inunda la situación concreta, y creo que esto ha pasado mucho en la pandemia. mm, Yo he visto muchos profesionales sanitarios que, que tenían que salir corriendo porque la situación les estaba pudiendo a nivel emocional. Nunca habíamos mm, visto tanta gente morir a la vez y nunca habíamos visto tanta gente sufriendo, y nunca habíamos estado sin nuestros aliados fundamentales, que son los familiares. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas veces ese último acompañamiento del proceso de morir lo han tenido que hacer profesionales sanitarios
que no estábamos preparados o que no estaban preparados para esto, ¿no? Y claro, eso deja huella. No solamente no preparados, sino que además agotados al límite, física y mentalmente, ¿no? Que es distinto acompañar a alguien que está muriendo cuando estás con energía, cuando ya no tienes, y hay más, y hay más, y hay más. Sí, claro, se junta, es la tormenta perfecta, ¿no? O sea, el cansancio extenuante a nivel físico y luego una demanda emocional brutal, ¿no? Con la demanda emocional añadida de, ojo, que luego me tengo que ir a casa y igual contagio a mis seres queridos, ¿no? Entonces esto ha sido una gran trampa psicológica, ¿no? Lo de la pandemia para los profesionales sanitarios. Y la verdad es que yo creo que hemos hecho todo lo que hemos podido, ¿no? Mm, Y además lo digo con orgullo y con la cabeza bien alta porque incluso nos hemos jugado la vida y de hecho muchos profesionales han fallecido, ¿no? ujú, Pero bueno, podemos quedarnos en eso o podemos decir, vale, ahora con todo esto, ¿qué hacemos? ujú, ujú, Y esa es la pregunta del millón, ¿no? O sea, podemos estar lamiéndonos las heridas todo el rato o decir, bueno, vamos a buscar soluciones, ¿no? Y si pensamos que ujú, esto hay que instaurarlo en el sistema de salud, pues vamos a apostar por ello, ¿no? ujú. Y a propósito de sufrimiento, ¿cuál ves, cómo es el rol del psicólogo o de la psicóloga en toda esta movida de la humanización de los cuidados intensivos y bueno, del hospital en general? Porque mi impresión, habiendo vivido 7 años en España y bueno, pero soy de acá, de Chile, es que allá en España está subvalorado el rol del psicólogo y poco accesible además. Entonces, yo sé que ustedes hicieron algunas experiencias piloto introduciendo psicólogos donde no los había, ¿no? Unidad de cuidados intensivos en la comunidad, creo, de Castilla-La Mancha, si no me equivoco. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cuál sería el rol de tener psicólogo en los equipos intensivistas, por ejemplo? Bueno, pues fundamental, ¿no? Es lo que decía antes, introducir la variable del cuidado emocional, no solo para los pacientes y las familias, sino para dar soporte a los profesionales, pues nos parece básico. Es algo que veníamos, yo creo que desde el principio, casi como una obsesión, eh, introducir, ¿no? El cuidado de lo invisible, que lo llamamos en alguna ocasión, ¿no? En los hospitales. Y creo que esto poco a poco va cambiando. Efectivamente, durante la pandemia pusimos en marcha ese proyecto de soporte psicológico, introduciendo a psicólogos expertos en situaciones de crisis y emergencias. Nos metimos en un jardín porque en España la normativa dice que solo los psicólogos clínicos pueden trabajar en los hospitales, independientemente de que sepan o no sepan lo que están haciendo. Por desgracia, en España no hay psicólogos especialistas. La figura del psicólogo especialista en cuidados intensivos no existe, ¿no? A diferencia de Brasil, otros países, ¿no? Y queríamos empezar a poner eso ahí encima de la mesa, ¿no? Y bueno, el proyecto salió muy bien, tenía una duración temporal durante la pandemia y esto es otro debate que está ahí encima de la mesa, ¿no? Creo que todos hemos leído ríos de tinta sobre las epidemias de salud mental que vienen ahora con la pandemia, las altas tasas de abandono laboral, las altas tasas de suicidio y creo que también una vez más aquí las autoridades sanitarias tienen que decir esta boca es mía, ¿no? Porque esto no lo podemos resolver en un rato, está claro. Esto es cambiar las políticas y que para cambiar las políticas hay alguien que tenga que estar sensibilizado con este tema, no solo aquí, sino en todas partes del mundo, ¿no? Yo creo que, salvo algunas excepciones, hay mucho margen de mejora en la atención psicológica de todos los países, ¿no? En la salud mental de la gente, ¿no? Igual quizás en América Latina se habla de una manera más normalizada, según qué países. En España, todo el que va al psicólogo ha ido al psicólogo es que está tarao y ya está. Y sigue habiendo ese estigma que yo creo que es algo que también tenemos que trabajar en eso, ¿no? Mm, ujú. Gaby, a propósito de Latinoamérica, tú igual has transitado bastante por acá, ¿no? Has viajado mucho por estos lados del planeta. Y cuando ves los procesos de humanización o de deshumanización de los servicios sanitarios, ¿qué diferencias encuentras y qué oportunidades ves cuando vienes para acá? Dificultades y oportunidades.
sin concretar mucho para que nadie se enfade, pero según los países la gente es más metódica o más anárquica, ¿no? Entonces, Ujú, bueno, la buena noticia es que hay un método mm, y hay que seguirlo. Y a mí la ilusión que tenemos es, vamos, a lo concreto, ¿no? Si nosotros tenemos analizadas unas 250 unidades de terapia intensiva en todo el mundo, entre España y América Latina, ¿no? Y la gente cumple de forma basal entre el 40 y el 60%, ¿no? De las buenas prácticas. Es decir, la gente ya viene haciendo humanización. ¿Cómo no va a hacer humanización en los hospitales? Ya venía haciéndolo, ¿no? Pero tiene ese margen de mejora del 50%, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues seguir el mapa, bajar la idea a tierra y comprometerse con el equipo y decir, vamos a trabajar en esto. Sí, queremos trabajar en esto. Perfecto. Bueno, pues vamos a hacer un cronograma de tiempo y en este tiempo nos vamos a comprometer a mejorar nuestra comunicación, en este otro tiempo vamos a mejorar las estructuras o vamos a ver cómo podemos desarrollar un proyecto que reduzca las secuelas de los pacientes. Oye, si lo que peor tenemos es la atención de fin de vida, pues vamos a intentar trabajar por dignificarla, ¿no? Y ya mm, está. O sea, es que ahí está la cosa. La cosa es, vamos a ponernos a andar. De hecho, pues ahora mismo hay una unidad certificada en humanización en España. Hay otras 5 en proceso en España. Vamos a empezar los procesos de certificación en México, probablemente en Chile, en Brasil. O sea, que hay run run, ¿no? Y hay ujú, interés, ¿no? Y yo ujú, creo que la pandemia también tiene que servir un poco de acicate para que la gente se ponga las pilas, ¿no? Porque nos hemos pasado muy mal y está claro que hay que transformar esta realidad, ¿no? mm. Pero además de los profesionales eventualmente motivados porque resuenen con estos valores, tú ves que los administrativos y las gerencias y los jefes están más abiertos a entrar en estos procesos de humanización. Yo creo que ha habido mucha gente que ha abierto los ojos después de Ok. la pandemia. Creo que sí. Luego, claro, esto es cuestión al final de prioridades, ¿no? Y ahí sí que pienso que las gerencias, los cargos intermedios, incluso las propias administraciones son los que tienen que decir, venga, vamos a apostar por esto, pero vamos a apostar por esto de verdad, ¿no? Y ahí hay que invertir. O sea, Mm, no todo es cuestión de compasión o de empatía, ¿no? Si yo quiero hacer habitaciones individuales para facilitar el proceso de morir de una persona, pues tendré que poner una habitación individual y eso es dinero para comprar ladrillos y hacer una pared. Y eso no es compasión, eso es otra cosa, ¿no? O sea, también habrá que formar a los profesionales en esas habilidades de mm, humanización y eso es otro ujú, capítulo, ¿no? ujú, ujú. Ojo que compasión no es solamente un pensamiento, un sentimiento, una motivación, ¿vale? Es acción que alivia y previene el sufrimiento, con lo cual hacer habitaciones individuales es muy compasivo también, Claro, o claro. dejar entrar un perro. ¿Tú dejas entrar perros al hospital de Motril a ver No, a los pacientes? todavía no. Mira, te puedo decir que somos de los pocos hospitales que dejamos entrar personas en Granada, que no es poca cosa, ¿no? Entonces, Ajá, poco a poco, ¿no? Piano, ajá, piano, que todo llegará. Yo, de hecho, vamos, el ajá. compromiso con el que yo llegué ahí es efectivamente, ¿no? Es transformar Mm, esa realidad de ese hospital para intentar hacer un espacio humanizado que sea de referencia, ¿no? mm, mm. Gaby, sé que estamos en la hora, pero me gustaría hacerte una última pregunta. Tú nombraste la práctica de Tonglen, que quizás no todos saben lo que es una práctica de meditación en la cual uno imagina que inhala sufrimiento, paradójicamente, y que uno exhala lo mejor que tiene, ¿no? El deseo de bondad, de bienestar, de felicidad para un otro. Curiosamente es una práctica de ayuda con el autocuidado, pero viene de hace 12 siglos, ¿no? Y es parte del programa CCT. Em, Además de Tonglen, ¿qué otras cosas te cuidan a ti? ¿Cómo te cuidas? Porque has tenido un par de años increíblemente duros de trabajo, de pandemia en primera línea, más escribir tu libro, más filmarte una película y no sé, bueno, además de ser padre de dos chicas y sostener un montón de líos en tu vida, ¿cómo lo haces para mantenerte sano y cómo haces para mantener la esperanza frente a tanta oscuridad? Intento escuchar mi cuerpo, eso me parece fundamental, ¿no? Y para eso hay que estar atento, ¿no? Yo cuando me encuentro bien, pues soy, pues eso, hiperactivo y hago muchas cosas, pero de repente empiezo a notar que me duele la espalda y yo digo, que algo está pasando aquí, ¿no?
o que tengo reflujo, ¿no? Antes tenía mucho reflujo, tengo mucho ardor de estómago y cuando viene el ardor digo, algo está pasando, ¿no? Creo que la naturaleza es sabia y que si el cuerpo te da señales, estate atento, porque si no te Ujú, paras tú, te va a parar el cuerpo. Eso lo tengo muy, muy claro, ¿no? ujú, Em, Me parece fundamental buscar espacios de silencio mm, y de tranquilidad. Y bueno, yo a mi equipo le digo siempre, cuando estamos trabajando hay que trabajar como burros, pero cuando estamos descansando hay que descansar como burros también. O sea, me parece tan importante trabajar cuando hay que trabajar e intentar estar centrado en lo que estás haciendo, como disfrutar del descanso. Eso me parece muy, muy importante. Y de hecho, yo mismo en este último año he reducido mucho la presencia en las redes sociales, he reducido mucho la publicación de artículos en el blog. Antes escribía un artículo diario, teníamos más de 3.000 artículos, ¿no? En estos 7 años. mm, Y, y antes lo veía como mi terapia, mm, ¿no? Mi momento de creatividad, de meditación, por así decirlo. Y ahora lo veo como mi necesidad de descanso, ¿no? Y, mm, y no me culpo por ello, quiero decir, pues ahora no estoy y ya vendrán tiempos en los que esté, ¿no? Yo creo que también, sin llegar a la indulgencia, pero hay que ser permisivo también, ¿no? Con uno mismo, ¿no? mm, Y creo que también es importante buscar esa relación con uno mismo, pues como si fueras tu mejor amigo, ¿no? Eso que esos detalles que tienes con tus hijas pequeñas o con tus mejores amigos o con tu mamá, pues que tú también te tienes que relacionar contigo mismo así, ¿no? Eso me parece importante. Yo intento mm. cuidarme así. O hay veces que me sale como a todos, hay veces que no me sale, pero bueno, por lo menos le intento poner cabeza, ¿no? Le intento poner conciencia. Y luego me has Mm. preguntado otra cosa que no me acuerdo qué era. ¿Cómo sostienes tu esperanza frente Ah, en momentos de oscuridad? pues mira, como decía antes, para mí cuando todo se derrumba, mantengo la esperanza sintiendo que lo que hacemos le cambia la vida a la gente. Mm, Y entonces, pues me acuerdo de muchos ejemplos que he visto o que he vivido o cómo se han ido transformando las realidades de los diferentes países, de cómo he vuelto a los países y he visto visitas flexibles y animales dentro y, bueno, un montón de historias, ¿no? Y digo, bueno, este es el camino, merece la pena, ¿no? Aunque hay veces que también efectivamente todos tenemos nuestros momentos de transitar oscuros y yo creo que también forma parte de la vida. O sea, la vida no es una línea recta y todo es perfecto, ¿no? Ni antes de la pandemia lo era, ni por supuesto durante la pandemia, ¿no? La mm, vida es, pues vida, enfermedad, muerte, sonrisa, lágrimas y eso es parte del juego, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la manía de quedarnos solo con lo bueno, ¿no? Que es lo que está bien, ¿no? Pero también hay cosas malas y yo creo que también de las cosas malas se pueden aprovechar y aprender muchas cosas si uno mm, está atento. Si uno está atento, eso me parece muy importante. Por ejemplo, si hubiéramos estado atentos a cómo estaban en China en diciembre de 2019, pues igual nos hubiera ido mejor a todos. Pero no estábamos atentos, estábamos más pendientes por otras cosas, ¿no? Y ahí igual perdimos un tiempo importante para estar preparados, ¿no? O sea, también me gusta siempre rescatar la idea de la interdependencia, ¿no? Y del interser, ¿no? Eso me parece muy importante. Creo que la pandemia nos lo ha dejado muy claro, ¿no? mm. Mm. Totalmente. Si no están seguros en China, no estamos seguros nosotros. Y la verdad es que somos muy vulnerables como humanidad, pero si nos tendamos una mano, efectivamente tenemos un acercamiento más preventivo y aprendemos algo, porque ese es el gran lío de los humanos. A veces no aprendemos, ¿no? Y volvemos a repetir en la próxima vuelta. Así que ojalá juntar mucha sabiduría a partir de estos sufrimientos y que nos pille mejor parados la próxima. Sí, y luego, mientras esté todo bien, pues también saber disfrutarlo. Que, Exacto. que muchas veces estamos más en la preocupación que en el propio disfrute. Y oye, que no siempre está todo mal. Que muchas veces Mm, estamos siempre más enfocados en todo lo que nos va mal, en vez de ser agradecidos por todo lo que tenemos, ¿no? Y que nos va bien. mm. Mm. Pues ahí te salió una última práctica de autocuidado que es el
la gratitud, ¿no? Notar lo que sí funciona, lo que sí está bien, lo que está sano, lo que es bello, ¿no? Muchas veces a los alumnos en terapia le digo que necesitamos ser incansables buscadores de belleza también. Si vamos a estar en mucho contacto con el sufrimiento como parte de nuestra labor, no debemos bajar la guardia respecto a ser buscadores de belleza en lo cotidiano, lo que anda bien, lo que está sano, lo que hay tanto amor, ¿no? Hay tanta belleza disponible, ¿no? Por todos lados, que está bueno que no se tome el sesgo negativo del cerebro toda la película. Sí, a mí me parece, vamos, yo con los equipos donde trabajo, esto lo trabajo mucho. O sea, me parece que cuando viene uno torcido y está quejándose todo el rato, digo, a ver, vamos a ver, vamos a hacer una recapitulación del año, todas las cosas buenas que han pasado. Y claro, al final la gente se sonríe, ¿no? Y dice, ostras, pues es verdad. Y digo, bueno, sí, pasan cosas malas, pero también pasan muchas cosas buenas, ¿no? Y entonces hay que intentar nivelar esos sesgos, ¿no? Como dices, para que la balanza esté, porque realmente al final no está tan mal la cosa, ¿no? No estamos tan mal. Qué grande. Pues muchas gracias, Gaby, por estar con nosotros hoy. Sé que estás dando muy poquitas cosas, poquitas entrevistas, estás cuidándote y eso me alegra mucho. Eh, de hecho, pasaste a ser el rey del WhatsApp a ya no escuchar casi nunca una vocecita tuya en este par de años. Así que nada, muchas gracias por darnos este tiempo. Creo que no solamente tu visión, ¿no? Tu visión compasiva y humanizante de la salud es constructiva, sino que me gusta mucho que tengas ideas tan concretas y que podamos, por ejemplo, dejar un link a un manual de cómo se hace la humanización, cuáles son los puntos, cuáles son las buenas prácticas en los 7 u 8 ejes disponibles, que los hospitales se pueden certificar en humanización. Digamos, no hay solo una meta, sino que hay una hoja de ruta, ¿no? Y eso lo valoro tremendamente de tu manera de hacer, de tu buen hacer, Gaby. Así que muchas gracias por todo lo que ofreces y por el lugar desde donde lo ofreces, que es muy cercano, muy cálido, muy amistoso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Gonzalo, por la oportunidad, a todos los que habéis estado compartiendo este espacio. Me gustaría decir, efectivamente, que esto es un cuerpo de conocimiento y que la ciencia y el corazón es que tienen que ir de la mano, no pueden ir separados, ¿no? Creo que es fundamental y creo que es el mensaje honesto, ¿no? Que hay que dar, que el amor tiene que entrar en los hospitales, que no se puede quedar en las salas de espera, pero que también hay que investigar, ¿no? Y que hay que hacer ciencia y la manera de probablemente seducir a los incrédulos es esa, ¿no? Probablemente a los gestores será diciendo que esto además es barato, pero a los incrédulos será a través de demostrar científicamente que esto que quiere la gente, además, tiene rentabilidad científica y personal sobre todo, ¿no? Y sobre todo que nos haga felices. Así que nada, os deseo mucha felicidad a todos, felices fiestas y nada, seguro que nos cruzamos y nos volvemos a ver en el camino. Pues muchas gracias Gaby. Voy a quitarnos del destacado para ver a todas las caritas antes de despedirnos. Y, y hay un gesto, ¿no? Muy típico tuyo y muy, muy de tu movimiento. Quizás lo podemos hacer y alguien toma una foto quizás, que es La H. la H de humanización, ¿no? Bueno, que fluya la humanización por todas partes, que llegue a todos los hospitales y que la energía puesta en estar aquí juntos hoy traiga beneficio a mucha gente en muchas partes y vamos sembrando la buena semilla. Muchas gracias Gaby, muchas gracias a muchos que están acá, que están trabajando precisamente en esto mismo, en distintas áreas y en su manera. Gracias por estar hoy con nosotros, ha sido un súper placer esta conversación hoy, así que muchas gracias queridos y queridas. Gracias Gaby. Muchas Muchas gracias y gracias. cuidaros Muchas mucho. gracias. Chao. Gracias. 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 Muchas gracias. Dios, Chao, gracias. Chao. Gracias, Muchas un abrazo. gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, feliz con la gente pragmática. Ahí. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. Y Nicole, puedes dejar de grabar
el encuentro si quieres.